Vamos a pasar al momento de la predicación. Efesios capítulo 1, versículos del 13 al 14. Pero vamos a leer, como vamos a terminar con el bloque, con la secuencia esta, vamos a leer, aunque vamos a predicar el 13 y 14, vamos a leer del 3 al 14. Dice la palabra del Señor: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por medio de Cristo nos bendijo con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales. Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Por su amor nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, porque así lo quiso, para alabanza de la gloria de su gracia, con el cual nos hizo aceptos en el amado. En Él tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y esto es posible por la riqueza de su gracia, que derramó abundantemente sobre nosotros, llenándonos de toda sabiduría y entendimiento. Él, porque así lo quiso, nos dio a conocer el misterio de su voluntad, que de antemano tenía establecido, para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo señalado. Reunir en Cristo todas las cosas, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, participamos de la herencia, pues fuimos predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Así, nosotros, los primeros en poner nuestra esperanza en Cristo, nos convertimos en alabanza de su gloria. En Él también vosotros, que habíais oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habíais creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Este Espíritu es la garantía de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Oremos. Señor, te damos gracias por tu misericordia, te damos gracias por tu amor, por tu verdad, te damos gracias por tu palabra, Señor. Que tú seas, Señor, hablando a nuestros corazones, Señor, en este día. Que nos des descanso, que nos des sabiduría, que nos des fortaleza, Señor. Prepara, Señor, los corazones de las personas que nos están escuchando, que van a escuchar a través de las redes, Señor. También te pido que me ayudes a mí a poder exponer solamente lo que tú quieres, Señor, que sea expuesto para tu gloria. Gracias, Señor, te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, este bloque, este cántico de loor, de alabanza de Pablo en la carta, es una expresión hablamos de una doxología, de una expresión de la gloria de Dios, que glorifica a Dios. Hablaba de el papel también en la redención, en la salvación del Dios Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y hay una secuencia que se puede ver marcada. Comienza hablando del Padre, hay digamos una transición entre el Padre y el Hijo, y entre el Hijo y el Espíritu Santo. Y ahora vamos a ver la parte del Espíritu Santo, que dice, son 2 versículos, voy a leer de nuevo. En Él también vosotros, está hablando hoy de Cristo, que habíais oído la palabra de verdad y el evangelio de vuestra salvación. Ahora habla del Espíritu. Y habéis creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Este Espíritu es la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Entonces, hay a veces que no tenemos claro. Sí, sabemos que Dios es un Dios trino, que obra, pero no tenemos claro el papel que hace el Padre, que hace el Hijo y que hace el Espíritu Santo en la redención, en la salvación, mejor dicho. El Padre, hemos visto que el Padre escoge, el Hijo redime, y ahora veremos el papel del Espíritu Santo, que es el Espíritu Santo sella. Pero la pregunta que nos podemos hacer es, ¿qué significa sellar? ¿Qué significa que es, como hemos leído en el versículo, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa? ¿Cuál es el papel entonces? ¿Cuál es el papel del Espíritu Santo en nuestra salvación? ¿De qué tipo de sellos estamos hablando? Pues claro, hablamos de sellos, se nos viene un sello de eso de forjar las cartas, un sello de esto de mandar, un sello de, yo qué sé, del papel del médico, que nos sella el médico. O sea, hay un sello, algo que marca, algo que da una cierta autoridad al papel, ¿no? Y de eso estamos sabiendo nosotros últimamente.
a su sello que está marcando. Pues vamos a comenzar con el primer punto. Hay 3 puntos que vamos a ver. El rol del Espíritu Santo en nuestra salvación es el siguiente. El Espíritu Santo nos abre el entendimiento para creer. Si no fuera por la acción del Espíritu Santo en nosotros, que estamos muertos espiritualmente, ¿no? Podríamos creer, como dice la palabra, el Espíritu Santo que nos vivifica. Podemos levantarnos, podemos creer por el Espíritu Santo. Otro segundo punto de hoy es, ¿este Espíritu Santo quién es? Hemos dicho, tercera persona de la Trinidad, es Dios también. Pero ¿cómo entra en lugar? Hemos leído antes, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, en la palabra de Dios que hemos leído, que es el Espíritu Santo. Segundo punto, el Espíritu Santo, quien nos fue prometido. No es algo que apareció ahí porque Jesús ascendió, eso ya estaba, desde antes de la fundación del mundo, predestinado, hecho, decretado. Y el tercer punto que vamos a ver es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros, aparte de abrir el entendimiento para el hoy, tiene un papel importante para el futuro, porque el Espíritu Santo es la garantía de que la obra será culminada. Hemos sido salvos, tenemos el Espíritu Santo, eso también es la garantía de que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo. Entonces, yendo al primer punto, es importante reconocer que el Espíritu Santo nos abre el entendimiento. Y en este versículo 13, en esta transición que hace del Hijo al Espíritu Santo, dice, también vosotros que habéis creído la palabra de verdad. Y ahora yo le hago la pregunta. Yo ahora mismo me voy a la plaza, ahí a la feria, y me pongo en un pedestal, imaginaros, en un escenario, y predico la palabra. Hago un llamado a arrepentirme. A lo mejor, imagínate que vamos a poner un grupo de 300 personas. Y todos están escuchando el mismo mensaje. Todos. Está haciendo como lo que pasó en Pentecostés. ¿Por qué de esas 300 personas que me están escuchando predicar ahí en los Santos de Maimona, por qué solamente de esas 300, por poner un número, 3 personas dicen: me arrepiento de mis pecados, creo en Cristo, reconozco que soy un pecador y que Cristo es mi Señor y Salvador? ¿Por qué? Pueden venir varias respuestas. Me puede decir: no, es que ellos son más espirituales. No, es que ellos tienen más fe. No, es que se ve mejor gente. O no, es que están desesperados, mira la pinta que tienen pinta de haber estado en la droga, están desesperados ya, y es lo que les queda por agarrarse. Pueden decir respuestas de todo tipo, pero la respuesta teológica, bíblicamente, solo hay una. Y lo hemos leído varias veces aquí. Dios quiso obrar. ¿Y cómo Dios quiso obrar? Porque la diferencia que ellos pudieron aceptar fue porque el Espíritu Santo en ese momento le estaba revelando, le estaba haciendo creer cuál es el camino de salvación. A uno se lo revela. Eso ya no voy a entrar en ese campo porque eso es un misterio. Pero aquí en este pasaje lo vemos claro. A todos se les predica el Evangelio. Porque yo de mi familia soy el único, digamos, que está en este camino. ¿Por qué mi familia sigue adorando en su forma a santos, a vírgenes? Porque yo soy más listo. Ellos no han leído la Biblia, yo he leído la Biblia también. Porque Dios me ha querido. Y porque su Espíritu Santo, ese que ha puesto en mí, el que me ha revelado, el que me ha, hablando en mí, hablo de cualquiera de vosotros, ¿no? El que nos ha convencido de pecado. Entonces el Espíritu Santo es el que nos abre el entendimiento, el que nos baja la venda de los ojos. Obviamente sí, nosotros creemos y tenemos una responsabilidad en nuestra santidad, en nuestra santificación, en no enfriar al Espíritu Santo, en no entristecer lo que al Espíritu Santo en nuestra vida. Tenemos una responsabilidad de glorificar a Dios. Yo no estoy diciendo que Dios nos haya hecho autómatas.
Pero sí es cierto que en ese misterio de la salvación es el Espíritu Santo quien nos hace convencernos de nuestra situación actual, de pecaminosa, y de nuestra necesidad de un Salvador. Cuando Pedro, ¿os acordáis de la confesión de Pedro? ¿Quién decís vosotros que soy yo? Uno decía, tú eres fulanito, tú eres Juan el Bautista, tú eres Elías. Pedro, ¿qué dijo? No, tú eres el Señor, tú eres el Mesías. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Eso no te lo ha revelado carne ni sangre, sino te lo ha revelado mi Padre del cielo. ¿Y cómo se revela esto? Por el Espíritu Santo. Que aunque todavía no había descendido como lo tenemos nosotros hoy, porque Cristo estaba ahí, en el Antiguo Testamento vemos también manifestaciones del Espíritu Santo esporádicas, como también lo hacía las manifestaciones de Cristo cuando se aparecía el ángel de Jehová, el ángel del Señor. Era una manifestación de lo que iba a ser Cristo, de quién es Cristo, de la segunda persona de la Trinidad. Entonces, ya estamos viendo la importancia del Espíritu Santo. Parece que solamente hay apropiaciones. Por ejemplo, los católicos romanos parece que se han apropiado de la catolicidad, o se han apropiado de la historia, o se han apropiado de ser apostólicos. No, es un apropiamiento. Nosotros también somos apostólicos, pues creemos en el fundamento de los apóstoles, lo que Dios ha hecho, Cristo. Creemos, somos católicos en el sentido universal, porque católico significa universal, no es una palabra rara, significa universal. Somos la iglesia universal, solamente que algunos grupos se hacen las apropiaciones. Pero igual también nosotros, parece que solamente, yo no soy pentecostal, pero parece que solo el Espíritu Santo cree en los pentecostales. No, creemos, la Iglesia Evangélica Presbiteriana cree en el Espíritu Santo. Y vivir sin tener esto presente, el Espíritu Santo en nuestra vida, nos acabaríamos secando, nos acabaríamos marchitando, nos acabaríamos fustigando, porque estaríamos haciendo un evangelio humanista, cuando realmente es el Espíritu Santo de Dios quien nos ha convencido de pecado, quien nos mantiene y quien nos guía, quien nos lleva. Obviamente, también con nuestra responsabilidad de la comunión con Dios y de la comunión unos con otros. Por lo tanto, es el Espíritu Santo quien nos abre el corazón. La obra de Dios en nuestra vida, aunque como hemos leído en este pasaje, ya fuimos escogidos antes de la fundación del mundo. Cristo murió hace 2000 años aproximadamente y dijo, consumado ella, estaba pagado. Pero ¿cuándo se aplica nuestra salvación? En el momento en que alguien nos habló, como hemos dicho, alguien nos habló, alguien nos llevó a la iglesia o hemos leído, y en ese momento en el que nosotros decimos, Señor, yo creo en ti, perdóname mis pecados, quiero seguirte. Ahí es cuando se aplica nuestra salvación en nosotros, cuando la gracia se aplica. Y es el Espíritu Santo el que hace esto. Cuando el Evangelio llega a nosotros, y ciertamente sí respondemos a este llamado, pero nosotros podemos amar a Dios porque Él nos ha amado primero. Podemos encontrar en la palabra que por nuestra naturaleza éramos enemigos, estábamos muertos espiritualmente. Hemos cantado hace un rato, aunque es una canción, no es revelación divina obviamente, pero hemos cantado hace un rato, tu enemigo fui yo y me siento en tu mesa. Estábamos alejados de Dios, no queríamos saber de Dios, no éramos, como dice Pablo en los Romanos, no éramos buenos, nadie bueno en la tierra, nadie quería conocer a Dios por sus propias fuerzas. O sí, no, yo quiero conocer a Dios, pero crearse un Dios en su imagen, en vez de decir yo he sido creado por Dios a su imagen y semejanza, decimos muchas veces, yo quiero crear un Dios a mi imagen y semejanza y a mi conveniencia. Entonces, sí, la gente puede hacer eso, pero para realmente reconocer quién es Dios, es solamente posible por la acción del Espíritu Santo de Dios en nosotros. Y es Él quien lo hace, y es Él quien nos trae, quien nos convence de pecado. Lo hemos leído en Juan 16, 5 al 11, lo hemos leído hace un rato. Hablando del Espíritu Santo, versículo 7,
Os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, Cristo, porque si yo me voy, el Consolador no vendrá a vosotros. Está hablando del Espíritu Santo. El Consolador no vendrá a vosotros, pero si me voy, os lo enviaré. Cuando Él venga, hablando del Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, justicia y juicio. Nosotros, humanamente, sin la acción del Espíritu Santo, podríamos buscar la eternidad, todo lo que quisiéramos. Pero sin la acción de Dios, sin la acción del Espíritu Santo en nuestra vida, estaríamos toda la vida buscando y equivocados. Solamente es la acción de Dios por su Espíritu Santo quien nos convence de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, reconociendo que somos pecadores, que hay pecado, y qué es pecado y qué no. De justicia, reconociendo que por nosotros mismos no podemos ser salvos, sino que hay alguien solamente que puede salvarnos, que es Cristo. Y de juicio, sabiendo que vivimos para la gloria de Dios, que nuestras obras ya no serán juzgadas, pero que debemos ser luz y testimonio en este mundo para predicar el Evangelio, ya sea para salvación y juicio, sabiendo que habrá un juicio, que vendrá el Señor con poder y gloria para juzgar a vivos y muertos. Esto lo creemos no porque lo diga el credo, sino porque el Espíritu Santo, Él ha puesto esta verdad en nuestros corazones y la creemos. Yo creo que cualquier cristiano no duda de esto. Puede dudar en circunstancias de decir, Señor, hoy no te siento tan cerca, porque a veces somos así de frío, ¿no? Ay, estoy viviendo estos problemas y no te siento tan cerca. Podemos dudar de muchas cosas. O, Señor, esto será tu voluntad. Podemos dudar de eso. Pero nadie duda de la redención. No digo ningún cristiano. Nadie duda de que el Señor volverá. ¿A que no? Nadie duda de que somos pecadores y que seguimos pecando. ¿A que no duda de eso? Porque es el Espíritu Santo quien te convence de pecado, justicia y juicio. ¿No ha pasado a veces que se os ha puesto una oportunidad de pecar? Llamémoslo pecado X, pecado Y. Y en ese momento algo en vosotros, no, si hago esto, es pecado. Y no lo hacemos porque somos moralistas y lo hacemos porque no, esto desagrada a Dios. Esto a Dios no le glorifica. Esto desagrada a Dios y no es testimonio también para la gloria de Dios. Me imagino que habrá pasado esto. Esto es algo maravilloso, porque es el Espíritu Santo. O no sé si os ha pasado a veces, también en medio de una tentación, que a lo mejor no estabais pensando en esto, pero se os ha venido un versículo que te hacía recordar que lo que puedes hacer o lo que te estás tentando es pecado. Esto es maravilloso. A mí cuando me pasa esto digo yo, Señor, gracias, porque eso me recuerda que tu Espíritu Santo mora en mí. O momentos cuando tú estás hablando con alguien, o estás exponiendo el Evangelio a alguien, o una conversación coloquial, y esta persona te está contando sus penas, sus cosas, o te está pidiendo ayuda, no sabe cómo, y en ese momento te viene un versículo, o algo que escuchaste en la predicación, o algo que no sé qué, y es de ayuda a esa persona. Es el Espíritu Santo. Y yo a veces me quedo maravillado con esto. No sé si os ha pasado, a mí sí me pasa. Y es algo maravilloso. Por eso nos convence de pecado para salvación. También es nuestro guía, como dice Pablo en los Romanos 8, del 26 a 27. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, que es lo que estaba hablando yo antes, para que oremos como conviene, pues no sabemos. Y el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Pero el que examina los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. Incluso tú muchas veces, cuando hablamos de gemidos indecibles, ¿a qué se está refiriendo? Muchas veces cuando nosotros estamos tranquilos, estamos llorando, estamos, como digo, bastante minados por la prueba, cuando no sabemos qué hacer, cuando a veces el Señor ayúdame, a lo mejor nosotros no estábamos orando,
Pero el Espíritu Santo que mora en nosotros, que conoce nuestros corazones, intercede por nosotros. Hasta en el silencio. Hasta en el silencio. Él habla en comunión con el Dios, con el Padre y el Hijo, de lo que nosotros estamos viviendo. Por eso, hermanos, es un regalo poder tener el Espíritu Santo. Y el Espíritu, y no poder, aunque nos estamos metiendo en teología de la neumatología, que es el estudio del Espíritu Santo, no quiero hacer un estudio del Espíritu Santo en esta predicación, pero no confundir el bautismo del Espíritu Santo, el ser lleno del Espíritu Santo, con el sellado del Espíritu Santo. Porque hay a veces que hay una confusión, que algunos piensan, yo soy salvo, pero no tengo el Espíritu Santo hasta que no reciba un bautismo del Espíritu Santo en cierta manera. Eso no es bíblico. Somos salvos y somos sellados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, en el momento que tú has dicho, Señor, yo te creo en ti realmente, en el momento que tu arrepentimiento, es que ya estaba el Espíritu Santo obrando en tu vida para que tú dijeras, Señor, aquí estoy, sí y amén. Otra cosa después de ser llenos y bautizados del Espíritu Santo, es cuando tu vida está tan en comunión y plena con Dios, que sientes como es el Espíritu Santo, quien habla por ti, quien te lleva, quien te guía, quien te da el discernimiento. El Espíritu Santo, todos los tenemos. Por eso muchas veces cuando decimos, ven Espíritu Santo, ven, no, el Espíritu Santo mora en ti. Mora en ti. Vive en ti. Otra cosa que sí le pueda decir, Señor, Dios mío, que quiero ser lleno de tu Espíritu Santo, eso es otra cosa. Y por eso ahí es la comunión que entra, la comunión con Dios, buscando esa llenura del Espíritu Santo. Porque sí, todos vivimos épocas de la fe, en las que estamos así, estamos allá, estamos arriba, estamos abajo. Esos son momentos, cuando estamos arriba, que quizás estamos llenos del Espíritu Santo. Y los momentos que estamos abajo, son momentos en los que hemos enfriado el Espíritu Santo. Pero no, el Espíritu Santo sigue morando en el corazón del creyente. Porque cuando pecas, Él te recuerda. Él te dice, has pecado, has entristecido, arrepiéntete. Entonces que el Espíritu Santo es quien mora en nosotros y nos hace creer en Dios, en su papel fundamental. Romanos 8, lo hemos leído, Romanos 8:2. Mira, no voy a entrar a leer todo Romanos 8, pero si podéis leer Romanos 8 en casa, vais a ver perfectamente el rol del Espíritu Santo. Y después si leéis, si tenéis alguna duda, me podéis llamar preguntando, podemos tomar un café y hablar de esto. Pero Romanos 8, versículo 2 comienza diciendo, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Y esto cómo que es? En la salvación, en el momento de la salvación. Es el Espíritu Santo quien te ha liberado. Bueno, es Cristo quien ha pagado, pero es la aplicación de la salvación, para que tú me entiendas. La aplicación en tu vida, el sello, y ahí vamos ya dando una pista, en tu vida, se hace por medio del Espíritu Santo. Después el versículo 3 dice, de Romanos 8, porque lo que para la ley era imposible hacer por la debilidad de la carne, o sea, no somos nosotros, Dios lo ha hecho por medio de su Espíritu. Y sigue diciendo, por causa del pecado envió a su Hijo en condición semejante a la de los pecadores y condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme la carne, sino conforme el Espíritu. Dice el versículo 5, los que viven según la carne piensan en las cosas de la carne. Cuando nosotros antes de conocer al Señor, que no teníamos al Espíritu Santo, pensábamos como diferente, ¿no? Los que viven según el Espíritu, en las cosas del Espíritu. El ocuparse de la carne es muerte. Si no tienes a Dios, vas a morir en el infierno, a la muerte eterna. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Y por los pensamientos de la carne llevan a la enemistad contra Dios, porque no se sujetan ni pueden sujetarse a la ley de Dios. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Versículo 9. Pero vosotros no vivís según la carne. Está hablando a cristianos. Ya no estáis sujetos a la muerte, a la esclavitud. ¿Por qué? Sino según el Espíritu. Pues el Espíritu de Dios habita en vosotros.
Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Es lo que yo estaba diciendo hace un rato. Es lo que yo estaba diciendo hace un rato. Pero si Cristo está en vosotros, aunque el cuerpo en realidad está muerto a causa del pecado, el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó a los muertos, a Jesús, habita en vosotros, el que levantó a Cristo de los muertos también dará vida a vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que habita en vosotros. Llego a haber leído esto hace 10 minutos y me hubiera evitado todo lo que he dicho, porque viene claro lo que he dicho, ¿a que sí? Como nosotros, sin el Espíritu Santo, estamos muertos espiritualmente, condenados, pero a través del pago de Cristo, de la predestinación del Padre, del pago del Hijo y la venida del Espíritu Santo en nuestra vida, que nos convence de pecado, pasamos de la muerte a la vida, cosa que sería imposible sin la acción del Dios Trino en nuestra vida. El Espíritu eterno de Dios fue antes del principio, en la eternidad, y es Dios. El segundo punto que vemos aquí es el Espíritu Santo que nos fue prometido. Como digo, Dios no improvisa. Dios no hace como nosotros, el ser humano, que a veces cambiamos de plan, causa, error. Incluso muchos hoy en día políticos cambian de opinión y todo. Personas pueden cambiar de opinión, pero Dios lo que decretó antes de la fundación del mundo, eso no cambia. Sí y amén. Y el Espíritu Santo estaba antes de la fundación del mundo, porque no es un ser creado, es Dios mismo también. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Después vamos a recitar todos juntos el credo apostólico y habla precisamente de esto. Es el Espíritu Santo que nos fue prometido. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, como vemos aquí, en el versículo 13 al final. Pero, ¿de qué sello estamos hablando? ¿De qué promesa? Como he dicho, sello, se nos viene a la mente eso, se nos viene a la mente el sello de la cara, con la cara del rey, sobre todo los antiguos sellos de la cara del rey, Antonio, ¿te acuerdas? Que todos tenían la cara del rey. Ya no se usan esos sellos casi nada, porque ya se manda todo, pero la cara del rey, la cara, bueno, también nuestra hermana Angelina se acordará de esos sellos, de las cartas antiguas. Ya esos sellos no existen, y a veces pensamos en sellos como algo así, o un sello que da del médico, lo que sea que he dicho antes, ¿no? Pero, ¿qué significa esto? Pero vamos a ver primeramente el Espíritu Santo. ¿Por qué? Fue prometido por nuestro Señor Jesucristo, lo hemos leído hace un rato. En Juan 14, 16 al 20, el Consolador. El Espíritu Santo de verdad, a quien el mundo no puede percibir porque no lo ve ni lo conoce, pero vosotros le conocéis porque vive con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfano, volveré a vosotros. Y esto es maravilloso. El mundo no lo puede ver porque no se ha revelado. Pero el mundo, Dios ha querido que se revele a ti. Y lo que dice tan maravillosamente Jesús, no es, como dicen los testigos de Jehová o los mormones, un poder, algo, no, es Dios el Espíritu Santo, como es Cristo Dios. Porque fíjate que dice, Jesús se va. La primera persona de la Trinidad es Dios, el Padre, Dios Padre, mejor dicho. Está en la gloria de Dios, está allí. Eso era un lugar inalcanzable para nosotros. No podemos llegar allí, no podíamos llegar por nuestras fuerzas allí. ¿A quién tuvo que venir? La segunda persona de la Trinidad, el Hijo. ¿Y qué hizo el Hijo? Venir, como hemos leído en Juan 14, Juan 15, Juan 16, venir a revelar el misterio de Dios, porque Cristo es la manifestación de Dios a la humanidad, para venir no solamente a salvarnos, que también, sino a revelarnos precisamente el misterio, el camino, la verdad y la vida, por eso dice Jesús. Pero Jesús, ¿qué hace? Muere, resucita,
y asciende. Jesús, la segunda persona de la Trinidad, se va. ¿Y dónde está ahora? Sentado en su trono a la derecha del Padre. Pero ¿qué cosa? Parecería que si se va Jesús, los discípulos y la iglesia se iba a quedar huérfanos. Pero ¿qué dice? No os dejaré huérfano, no os dejaré solo. Vendrá el Espíritu Santo, el Consolador. Y es curioso que dice, yo me voy, pero volveré a vosotros. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, Dios Padre, y el Hijo es Dios, la unidad de Dios. El Espíritu Santo es el Espíritu de Dios Padre, el Espíritu de Dios Hijo, y es el Espíritu Santo de Dios. Eso es la Trinidad, el misterio de la Trinidad. Pero el Espíritu Santo morando en nosotros, mora Dios en nosotros. Por lo tanto, el Padre y el Hijo también están presentes en nuestra vida. Esto es maravilloso. Porque también Jesús, ¿qué dijo? Cuando Jesús antes de resucitó y se fue a Galilea, se encontró con sus discípulos, ¿qué dice? Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Y cómo va a estar con nosotros Jesús físicamente todos los días hasta el fin del mundo? Si en ese momento Jesús está en la derecha, sentado a la derecha de Dios Padre cuando ascendió, por medio del Dios Espíritu Santo que está en nosotros. Porque el Padre y el Hijo son uno, pero el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo también son uno. Es lo mismo. Es un misterio. Y podemos, si tienen más dudas, podemos hablar de esto tomando un café, eso es maravilloso. Pero para que entendamos que esto solamente es posible por acción de Dios, es que es un regalo maravilloso, que en ningún otro lugar, en ninguna otra religión, en ninguna otra creencia, ni en el panteísmo, ni en otro tipo de cosas, pasa esto. Solamente es porque Dios se ha manifestado a tu vida. Por eso muchas veces decimos, nuestra vida con Dios es mucho más que una religión, que un dogma, porque es una verdadera relación íntima con Dios. Y esta relación íntima con Dios es posible porque el Espíritu Santo mora en ti. Es íntima. Y aquí vemos que Él es Dios, que es la tercera persona de la Trinidad, y eso. Y Él, como he dicho antes, nos recuerda todo aquello que Jesús, que la palabra de Dios, el Verbo encarnado, nos ha enseñado. Jesús mismo lo dice en Juan 16:13, cuando sus discípulos se van a quedar solos, dice, yo no os dejaré solo, no os dejaré huérfano, vendrá el Espíritu, dice. Pero cuando el Espíritu de verdad venga, os guiará en toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, otra imagen de la unidad, sino que hablará de todo lo que oigan y os hará saber las cosas que han de venir. Cuando Jesús ora, imaginaros qué unidad tan perfecta de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que humanamente a veces uno se vuelve loco pensando en esto. Porque no hay una separación en ellos, es una unidad de tres personas. ¿Y qué dice? Que esa es la imagen de lo que tiene que ser la iglesia. No digo la iglesia solamente local, sino la iglesia universal. Cuando Jesús ora, que estamos viendo en la reunión de oración, la oración de Jesús, Él dice, Padre, oro por ellos para que sean uno, como tú y yo somos uno. La unidad de la Trinidad es la imagen de lo que debe de ser la iglesia, de lo que debe ser también un matrimonio. Una relación íntima, especial. En este caso la iglesia, una relación íntima espiritual. En el que, igual que en un matrimonio, dos se hacen uno, en una sola carne, en esa unión mística. No solamente sexual, sino una unión mística. Una sola carne. Así también quiere Dios que el mundo, que la iglesia sea una relación íntima, mística. Porque la teología alta, no voy a poner en plan teólogo, pero para que entendamos, la revelación de Dios nos hace mirar a lo más alto que podemos mirar, llegar a lo más alto, que no solamente es ser como la gloria del Hijo, sino ser como la Trinidad en unidad. En unidad. No vamos a ser perfectos como ellos, como la Trinidad. Pero eso es lo que Dios quiere, que seamos uno. Y el Espíritu Santo mora en nosotros
Somos hijos de un mismo Padre. Somos salvados, limpiados con una misma sangre, que eso nos hace ser unidos más que un hermano carnal. Y somos llenos, sellados con el mismo Espíritu. Porque Dios quiere que en esto seamos uno. Y ese es el reflejo de la iglesia, es una iglesia de la Trinidad, un Dios trino. Y este Espíritu Santo, por ejemplo, nos sella. ¿Y qué significa esto? Vamos a esto ya. Sellar es la evidencia real que somos de Dios. ¿Tú cómo eres de Dios? Una cosa es ser criatura de Dios, que todo es criatura de Dios. Y otra cosa es ser hijos de Dios, que solamente aquellos que han creído. Cuando escuchéis decir, no, es que todos somos hijos de Dios, es una mentira. Somos criaturas de Dios. Hijos de Dios solamente, ese es un don dado a aquellos que han recibido a Cristo como su Señor y Salvador, que Dios se lo ha dado. Los cristianos somos hijos de Dios. Los cristianos somos hijos de Dios. Pero ¿cómo sabemos que somos hijos de Dios también? Porque hemos sido sellados por el Espíritu Santo. Y esta es la garantía, no solamente de que somos de Dios, sino también la garantía de que nosotros llegaremos a la gloria de Dios. Porque somos de Dios. La palabra que Pablo usa aquí como sello viene de una palabra traducida a rabón, que en los manuscritos la palabra se refiere a menudo a una cierta cantidad de marca de dinero que adelantaba, por ejemplo, para comprar un animal, una esposa. En el Antiguo Testamento, en los tiempos estos, se compraban también las esposas. Era la dote que se decía. El Nuevo Testamento, eso era el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento podemos ver en 2 Corintios 1:12, 21-22, palabra parecida, que también nos has sellado y nos has dado como garantía el Espíritu en nuestros corazones. O 2 Corintios 5:5. Pero Dios es el que nos hizo para esto mismo y quien también nos ha dado la garantía del Espíritu. Pues este sello es la garantía real de que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo, en que nada nos separará del amor de Dios, en el que Él nos hará llegar a la meta. Por lo tanto, haber sido sellado por el Espíritu Santo es un privilegio maravilloso que nos hace ser poseedores de las bendiciones presentes hoy aquí, pero también futuras de Dios. Por lo tanto, vamos al último punto. El Espíritu Santo es la garantía de que la obra será culminada. Dice el versículo 14. Este Espíritu es la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Por este sello sabemos que vamos a la gloria de Dios. No por nuestras obras. Es un don de Dios. Es el Espíritu Santo quien nos sella, que nos hace recordar por esta comunión con Dios, por este sello, de que nos hará llegar a la meta. No solo nos recuerda cuando pecamos, sino también nos recuerda hacia dónde vamos. Y a mí esto me da mucha fuerza. Cuando vienen tiempos complicados, el Espíritu Santo me hace recordar ese sello. Eres sellado. Y tú, junto con tus hermanos que son sellados, vais a ir a la vida eterna. Vais a llegar a la meta. Vais a tomar la corona algún día. Ese galardón que nos espera. Por eso, en esta esperanza maravillosa, es una bendición tremenda que mora el Espíritu Santo con nosotros. Por eso es importante tener viva esta comunión con Él. 1 Tesalonicenses 5:19. No apaguéis al Espíritu. Es vital. Y es cierto que aunque el Espíritu Santo mora en nosotros, nosotros podemos estropear. Él nos apartará de nosotros, pero podemos estropear nuestra relación con Él por medio del pecado, por medio de no orar, por medio de no buscarlo, por medio de no congregarnos. Podemos tener
algo tan precioso que Dios nos ha dado y haber hecho un mal uso y vivir unas consecuencias también malas aquí. Hermanos, morar el Espíritu Santo en nosotros es la certeza de que no estamos huérfanos. No solamente nos salva, sino que nos acompaña en nuestro caminar. Cuando Pablo dice orar sin cesar, o cuando Jesús dice ya no hace falta que vengáis a este monte, al otro, o al templo. Imaginaros que si cada vez que tuviéramos que querer una comunión con Dios, tuviéramos que ir a un templo en Jerusalén. Nosotros que estamos aquí en España, estaríamos fritos. Pero el orar sin cesar y que podamos orar en cualquier lugar es precisamente por la presencia del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Tú puedes salir caminando, o cuando yo muchas veces voy corriendo, y voy orando, voy pensando, voy incluso hablando con Dios. Tú puedes hablar con Dios, o a veces cuando nosotros, por ejemplo, pensamos en orar, sí, a Dios hay que tratarle con reverencia, con respeto. Pero a veces pensamos que solamente nos tenemos que poner de rodillas, y solamente cuando estamos de rodillas Dios nos escucha. No, Dios nos escucha en lo cotidiano, en lo monótono. Tú puedes caminar, tú puedes estar mal y pues, Señor, ten misericordia de mí. O Señor, mira, ¿qué me está pasando? Dame sabiduría, Señor. Yo muchas veces voy andando por la calle, voy comprando, o voy a comprar algo y voy así, Señor. Fíjate esto que me carga. Yo creo que a veces me emociono tanto que hasta voy hablando casi solo, yo creo. Que dirá la gente, este está loco. Digo, Señor, y voy así, y créeme que sientes la presencia de Dios, porque el Espíritu Santo mora en nosotros. No tenemos que hacer nada especial, ni buscar nada especial, ni ir a ningún lugar especial, porque el Espíritu Santo ha hecho morar en nosotros y está presente allí. Obviamente, pero eso no quiere decir que no nos vayamos a la iglesia. El Espíritu Santo nos empuja a congregarnos cada domingo a la iglesia. Que a veces, no, yo tengo a Dios, no me hace falta nada más. No, tú tienes un Dios creado a tu interés, no tienes al Dios verdadero, porque el Dios verdadero te empuja a querer congregarte, a buscar a los hermanos, a tener comunión. Hermanos, y todo esto que estamos diciendo, ¿por qué el Espíritu Santo? ¿Por qué somos salvos? ¿Por qué? ¿Qué necesidad tenía Dios de esto? ¿Qué necesidad? ¿Por qué el Padre nos mostró al Hijo? ¿Por qué el Hijo nos mostró el camino? ¿Y por qué el Espíritu Santo nos guía hacia Él? ¿Por qué? La última parte del versículo dice claro, que es el cerrojo a toda esta dosología maravillosa que habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, para alabanza de su gloria. Para alabanza de su gloria. 5 palabras en español. El fin de todo lo que hemos hablado, la conclusión, la guinda del pastel, para alabanza de su gloria. Todo esto que el Padre haya elegido a nosotros, que el Hijo haya muerto, pagado y haya resucitado, y que el Espíritu Santo more hoy en nosotros y nos guíe, nos convenza de pecado, nos ilumine, es todo para alabanza de la gloria de Dios. Toda nuestra vida se encierra en esto. No somos cristianos para ser mejores nosotros y tengamos un mejor estatus social en el mundo, porque seguramente al ser cristianos nuestro estatus social en el mundo no va a ser muy bueno. Sino somos cristianos precisamente para alabanza de la gloria de Dios, para darle la gloria a Él. Porque por eso Dios creó todas las cosas para su gloria, pero el pecado entró y lo destrozó. Por eso Dios envió a su Hijo para que todo fuera restaurado y todo volviera a ser, todo para gloria y alabanza de su nombre. Por eso dice que el Espíritu Santo es la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. De la posesión adquirida por Dios, todo esto para gloria de Dios. Y a mí esto me hace recordar al Salmo 115, que es un salmo que me gusta mucho empezar, y cuando Dios me bendice con algo, o por ejemplo termino una cosa o hago algo que parece que ha ido bien, siempre digo, no a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre, da gloria por tu misericordia, por tu verdad. Este es el fin. No a nosotros, Señor. No a la iglesia, no al pastor, no al que canta bien, no al que predica, sino todo lo que hacemos. Yo estoy aquí parado hoy de pie, estoy aquí predicando, precisamente no por mí, sino lo que busco realmente en mi corazón es, Señor, para alabanza de tu gloria.
Que tú seas glorificado hoy y siempre, Señor. Y aquí esta frase, mira, Crisóstomo, que fue un hombre, un siervo de Dios que vivió en el siglo IV, a veces saco yo algunas cosas de esta histórica, una de las cosas que tengo, que soy profesor de historia, entonces me gusta ver esas cosas. Y Crisóstomo, comentando este versículo, decía, cuando dice para alabanza de su gloria, él dice así, en el siglo IV, si dijera que Dios hizo, todo lo hizo por nosotros, podría dar lugar a dudas. Pero dice que lo hace por sí mismo, para su gloria, lo cual hace de nosotros meros testigos de lo que no podía ser de otro modo. ¿Quiere decir esto? Tiene unos matices. Claro, también lo hace por amor a nosotros, pero ese amor a nosotros va en el final, no es la meta, no es el amor solamente, sino es su gloria. Por lo tanto, sí, Dios nos ama, Dios nos ha escogido, lo dice su palabra. Pero aquí Pablo, inspirado por Dios, dice que, y como ha dicho también ahí Crisóstomo en estas palabras, deja claro que el fin de todas las cosas es su gloria. Su gloria. Que obviamente en su gloria nos llena de amor. Obviamente que sí, porque Dios es amor. Pero el fin de todo es eso. Nosotros no somos el fin. Nosotros sabemos los que le daremos la gloria. Y le damos la gloria a Él. Por eso, hermanos, ¿cuál es, como diría el catecismo de Heidelberg? Bueno, y como dice Pablo a los Romanos, inspirado por Dios, porque de Él, para Él son todas cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Pablo lo tenía claro, y Pablo había sido salvado no porque él quiso, porque Cristo le salvó cuando iba a perseguir a la iglesia. Y como dice, ¿cuál es? Esto debe ser un consuelo para nosotros. Y el catecismo de Heidelberg dice, ¿cuál es el único consuelo tanto en la vida como en la muerte para el hombre? La respuesta, que yo, con cuerpo y alma, tanto en la vida como en la muerte, no me pertenezco a mí mismo, sino a mi fiel Salvador Jesucristo, quien me libró de todo el poder del diablo, satisfaciendo eternamente con su preciosa sangre por todos mis pecados, y me guarda de tal manera que sin la voluntad de mi Padre Celestial, ni un solo cabello de mi cabeza puede caer. Antes es necesario que todas las cosas sirvan para mi salvación, hasta las pruebas, ¿no? Por eso también me asegura, por su Espíritu Santo, la vida eterna, y me hace pronto y aparejado para vivir adelante según su santa voluntad. Que el Espíritu Santo mora en nosotros. Hermanos, el hecho de que podamos perseverar no es por nuestras fuerzas, sino por el sello precisamente del Espíritu Santo. Por eso, hermanos, por medio de su Espíritu Santo no solamente nos hace perseverar, sino que perseveramos porque Él nos preserva, porque Él nos guarda. Nos guarda por su Espíritu Santo. Esto es un don maravilloso que todo cristiano lo tiene. Es un regalo de Dios que nos tiene que llenar gozo. Tenemos que seguir aquí hoy contentos y decir, realmente el Espíritu Santo mora en mí. El poder entender la unidad de Dios Trino en su salvación es un regalo también, porque nos hace ver el rol de Dios y cuál es nuestro rol. El Padre escoge, predestina, el Hijo redime, justifica, el Espíritu Santo sella, nos lleva hacia Él, nos guarda. Es un regalo maravilloso que en ningún lugar más podemos encontrar. Solamente creer en Dios Padre por medio del Hijo y tener comunión en el Espíritu Santo. Y demos gracias a Dios por este Dios tan cercano, todopoderoso pero cercano, que se ha hecho presente en nuestra vida. No solo presente, sino íntimamente unido a nosotros. Oremos. Señor, te damos gracias por tu misericordia, te damos gracias por tu verdad, Señor.